Bien, regresamos con este espinoso y realmente muy fácil de abordar tema de la corrupción, la anticorrupción, la ley. Y a mí también, y perdón que intervenga tanto con mis puntos de vista, pero a mí me parece a cierto punto jocoso querer hacer una ley contra la corrupción. Porque finalmente la corrupción implica una violación de la ley, de todas las demás leyes. La ley de responsabilidades, la ley del servicio público. Y es un poco ingenuo creer que una nueva ley contra la corrupción va a obligar a quien se corrompe a cumplir con las leyes que ya ha violado para ser un corrupto. Entonces es un poco jugar con las apariencias y tratar de establecer a partir del derecho la capacidad de la conducta humana. Quizás en ese sentido se haya expresado lo que dijo hace un momento el señor diputado Mejía, que hay un factor cultural en la corrupción. Cultural no quiere decir que haya libros donde uno aprenda a ser corrupto. Cultural quiere decir que en la mente, en la idea general de las cosas, en la acumulación de las experiencias de las cuales participamos todos los mexicanos, la corrupción es una forma de ser, es una manera de vivir, que los mexicanos vamos arrastrando de toda la historia, de toda nuestra historia. A los virreyes se les corrompía con el unto de México, así se llamaba en España, lo que se les daba aquí por debajo del agua. Había gente que vigilaba al virrey, que era el oidor, y había otro que era el veedor. Y entonces el virrey corrompía a veedores y a oidores, y todo el mundo participaba en el negocio. Yo no sé, en los términos de la vida actual, cómo hubiéramos nosotros juzgado el comportamiento de Moctezuma, emperador. Vienen unos hombres en unos animales muy raros cargados ahí, y las profecías y todo. ¿Qué hacemos? Denles oro, denles dinero, para que se vayan. No, pues menos se fueron, ¿no? Entonces, yo podría suponer que la Contraloría de Moctezuma habría dicho: el emperador dispuso fondos públicos para corromper invasores o para corromper visitantes. Y luego los alojó en su casa y les regaló 2 o 3 muchachas, les llevó un table dance en Puerto Vallarta. O sea, ¿de qué estamos hablando? De veras, ¿estamos tomando este asunto en serio? Ustedes digan, yo no sé, yo soy un pobre reportero, pero ustedes que sí piensan, a ver, ahí, ¿de veras estamos hablando en serio? A ver, bueno, Rafael, un poco para lo de cultural, yo tampoco me diría lo que dijo el presidente Peña Nieto. Dijo lo mismo que usted, diputado. No, pero él lo hacía como un destino manifiesto, algo que bueno, no algo podía, inevitable. No, yo lo que hablo es que cambiar patrones, generar una cultura de valores, pero no quiere decir que partamos de la base que casi antropológicamente el mexicano es corrupto, que es un poco lo que él quiso decir. El mexicano no, pero el ser humano sí, ¿no? Bueno, porque sí digo, hay que yo sepa, esto no es un producto tan mexicano humana, como los gusanos de maguey, o como los escamoles de Hidalgo, ver, ¿no? Digo. Aquí hay una pregunta que es bien importante. Ok, la naturaleza humana cabe la corrupción. ¿Por qué es menos corrupto el sueco que el mexicano? ¿Por qué es menos corrupto el americano, en algunos casos, que el mexicano? Y yo creo que el factor central es el respeto a la ley. Cuando no hay impunidad y cuando se respeta la ley, el ciudadano piensa realmente si vale la pena ser corrupto, si el riesgo no es muy alto, el que va a pagar por ser corrupto. Lo que ha pasado en este país es que a través de los años nos hemos acostumbrado a violar la ley y es gravísimo. Si en este país no entendemos que el Estado de Derecho tiene que respetarse y que nadie, absolutamente nadie puede estar arriba de la ley, entonces este país, yo les puedo decir, de lo que veo es que no tenemos futuro en cuestión de mejorar las prácticas. Y a eso es a lo que yo me refería, diputada, cuando le digo, bueno, vivimos en la frecuente costumbre, casi tradición, casi competencia de ver quién se brinca mejor que el otro la ley. Pero vamos a hacer una ley para que nadie se brinque la ley.
A mí me sigue pareciendo verdaderamente bueno, hilarante, ¿no? Pero es por No, ponerle una definición. hilarante y la diputada se rió. Bueno, sí, pues Pero, es que, a ver, Rafael, es a para ver. ponerle una definición que englobe todo un conjunto de medidas legales, operativas para frenar este tipo de prácticas ilegales. Lo que tú señalabas, cómo definirla, pues es violando la ley obtener un lucro indebido en términos pecuniarios o en especie, violando la ley y cometiendo un conjunto de situaciones. Lo que está pasando hoy en el país es que se ha, por un lado, vuelto más cínico la corrupción, pero también más sofisticada, porque hay ahora mecanismos mediante los cuales tratan de evadir los controles o simplemente tratan de darle una fachada de legalidad, a lo cual es evidentemente una acción ilícita. Lo que decía la diputada, el tema de IGA, por ejemplo. Cuando nosotros hemos tenido la comparecencia de funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, lo que dicen es que todo se hizo conforme a derecho, que no hubo ninguna irregularidad, que todo estuvo bien, pero que como había un conjunto de legisladores o personajes que descalificaban el proceso, decidieron cancelarlo, lo cual también en estricto derecho no podrían haber hecho de esa manera. Es ilegal. Exactamente, Es y cuando ilegal se les cancelar la dice, pues licitación. claro. y cuando se les dice que es que hubo conflicto de interés, que uno de los participantes del consorcio es el que le financió, entre comillas, la casa a la esposa del presidente, dice, no, eso absolutamente nada tiene que ver y no hay conflicto de interés y nosotros no. O sea, realmente es mucho cinismo cuando es evidente que hay una empresa, el grupo IGA, un conjunto de empresas, que es el ajonjolí de todos los moles. En cualquier operación aparece un hospital, sea una carretera, sea un asunto de trenes, siempre aparece esta liga. ¿Por qué? Porque son empresas que se han beneficiado desde el gobierno del Estado de México. Y esa es corrupción. Pero, a ver, Ricardo, yo quisiera tocar este tema que tú ahorita mencionaste, que es muy claro, en donde vemos que hay una institución que está creada para investigar y abrir procedimientos y que no lo está haciendo, que es el control interno, lo que nos genera una necesidad de fortalecer otras instituciones y crear otras instituciones que verdaderamente nos permitan que esa investigación y ese procedimiento se garantice, porque es un derecho ciudadano que cualquier funcionario que no rinda cuentas o que viole la ley sea investigado. Y eso le da pie al inicio de la necesidad de un sistema nacional anticorrupción. Pero antes de hablar del sistema, nada más quiero hacer un comentario que no se me pase porque por eso me dio risa. Hace varios años estaba yo de funcionaria del gobierno de Guanajuato y el gobernador me encargó que atendiera a un gobernador de Estados Unidos. Se me ocurrió llevarlo caminando por las calles de Guanajuato y en un momento dado se volteó y me dijo, oiga, ¿qué dice ese rótulo? Y le dije, mira, a la hora que lo vi me moría yo de la pena. Le dije, no tirar basura. Y se volteó y me dijo, ¿qué los mexicanos necesitan que se les diga que no pueden tirar basura? Eso es lo mismo. Sí, para tirarla, donde dice que ¿no? no se tire, Pero, claro. pero te Bueno, das cuenta que ese es el concepto de lo que tú dijiste, que Exacto. verdaderamente los mexicanos necesitamos que nos digan qué es correcto y qué no es correcto, que realmente los legisladores necesitamos que nos digan qué se puede hacer en la Cámara y qué no se puede hacer Ahora, en la Cámara. también el gobernador gringo, que no le haga canelas, porque en los Estados Unidos yo he visto, no hay país en el mundo en donde haya más letreros restrictivos de cosas que deberían ser obvias y de obvio cumplimiento que los Estados Unidos. Nada más que la gente los cumple, ¿eh? No siempre. Subirse a un elevador es genial. En un elevador en los Estados Unidos hay más prohibiciones que en el Corán. No, ahí es no smoking, no esto, no el otro, no tal, 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 no tal. Y luego había un letrero precioso en Nueva York, me acuerdo hace poco, que decía, no haga graffiti. Y toda la pared era un gran, enorme y gigantesco graffiti, como los vagones del metro de Nueva York. O sea, yo creo que también en este sentido los mexicanos estamos pagando un poco el costo de su desarrollo, ¿no? Porque hay instituciones internacionales que miden la corrupción y dicen, no,
Los anglosajones y los escandinavos, eso sí es gente decente. Ustedes son como africanos y sí y no. Pero bueno, volviendo un poco a lo del sistema de anticorrupción. Yo supongo, pregunta el diputado Verdeja, dice, aquí el problema es que se viola la ley. ¿Por qué los mexicanos violamos la ley? Yo creo que violamos la ley porque no hay consecuencias Exacto, Claro. la de impunidad. hacerlo. Claro, el porcentaje es muy alto. Si de tú que no va ves a pasar Raúl nada. Salinas que hizo lo que hizo y hasta uno te disculpa y le regresan sus propiedades y no pasó absolutamente. Bueno, Raúl Eso va Salinas- generando una... Raúl Salinas se pasó 10 años en la cárcel. Tú puedes decir es un castigo muy menor. ¿Quién sabe si sea muy menor o Sujeto muy a mayor? proceso, pues. Pero en todo caso, fue un castigo muy injusto. Porque si el señor es inocente, lo acusaron de 3 cosas. Lo acusaron de que había matado a un señor Ruiz Massieu, o lo había mandado matar. Nunca se lo pudieron probar. enriquecimiento ilícito. Después le dijeron que se había enriquecido ilícitamente y nunca se lo pudieron probar. Y después le dijeron que había manejado recursos de procedencia indebida y tampoco se lo pudieron probar. Entonces, o el señor es un genio, que estuvo 10 años injustamente en cárceles de alta seguridad. 10 años que no se los van a devolver, le podrán devolver sus propiedades. O nuestro sistema judicial no funciona. Bueno, entonces vamos echándole la culpa al sistema judicial y no a la corrupción. ¿Por Porque qué? el sistema judicial permite la corrupción. Porque ¿Qué también cree? tenemos... Que ya se nos acabó el bloque, vamos al otro y ahorita le seguimos con Sí. este rollo. Porque todo va enlazado, concatenado. todo va Sí. entremezclado, ¿no? Claro. Hay cosas, 3 cosas muy importantes que no están contempladas en la iniciativa del presidente y que no están contempladas en la iniciativa del PAN, pero que yo no me atrevería a decir que faltan en el marco normativo, al menos en el marco de iniciativas, porque el PT tiene una iniciativa sobre estas 3 propuestas. La primera, la forma de denunciar. No hay una forma segura de denunciar, sobre todo para aquellos funcionarios públicos que quieren denunciar actos de corrupción en lugares específicos como por ejemplo la Procuraduría o en la Cámara de Diputados. ¿Cómo denuncias tú a tu jefe? ¿Cómo denuncias tú a tu compañero de oficina? ¿Cómo denuncias tú lo que estás viendo y que parecería el pan nuestro de cada día, donde los actos de corrupción y la burocracia se ven inmiscuidos? ¿Cómo vas a denunciarlos de manera segura para que no te corran? O cómo va a denunciar un ciudadano precisamente que le pidieron una mordida para hacerle un trámite, de manera segura sin que el funcionario venga, sobre todo en los temas que tienen que ver con la seguridad nacional y la seguridad pública, para que el funcionario no venga y tome represalias. No hay un sistema de denuncia adecuado, anónimo y sobre todo que blinde al denunciante. Pues cualquier ley es perfectible, ¿no? Siempre va a haber otra legislatura que venga, que detecte alguna cuestión, alguna imperfección, algún candado, cualquier tipo de restricción o de cuestión que esté inhibiendo que algún tipo de procedimiento, en este caso para poder inhibir este grave problema de nuestra sociedad, pues se siga acrecentando, ¿no? Entonces, por el momento no te pudiera decir cuál podría ser. Estamos analizando para depurar y dejar un dictamen que sea el más adecuado a nuestra situación y a nuestra actualidad y a una fotografía del momento exacto que estamos viviendo en nuestro país, y a partir de ellos todo se va a poder modificar, ¿no? En la práctica veremos qué no está funcionando, si la misma agencia puede tener ciertas reglas de operación, etcétera. Entonces, el primer paso, que es el más importante, es el de la aprobación, que lo pongamos en práctica, y a partir de ahí, pues nosotros, todavía estando en la legislatura, si podemos adecuar algo que veamos que no está funcionando, pues lo hagamos en su debido momento, ¿no?